buenos días a todos. Vamos a dar inicio este lunes 15, inicio de Semana Santa y casi también días de un poquito de vacaciones, ¿verdad? Ya estamos en la final de parte del trabajo, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión me voy a permitir abrir este cafecito y bueno, aprovechando pues la presentación de este tema que es una continuación, ¿verdad?, del cafecito anterior, como lo hemos anunciado, con la finalidad de seguir tratando los temas de lo que son las personas físicas. En esta ocasión el tema particular es aspectos relevantes de las personas físicas, pero ya abordando todo lo que tiene que ver con los demás capítulos y todo lo que es el tipo de actividades diferentes, vaya la redundancia, a lo que son las actividades empresariales. Y bueno, pues para abordar estos temas nos acompaña nuevamente con nuestro socio de BHR de la oficina Culiacán, el contador público certificado, Gildardo López Amarillas, que nos estará apoyando nuevamente con este tema tan interesante de las personas físicas. Y pues seguramente muchos de ustedes ya ahorita están trabajando precisamente con las declaraciones y con todos estos temas, ¿no? Entonces, pues seguimos con esta serie de temas. Y bueno, Gil, pues bienvenido. Pues te cedo la palabra para iniciar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Como lo decías, Fer, pues vamos a continuar con estos temas relacionados con la declaración anual de personas físicas. En la semana pasada estuvimos viendo pues, aspectos relevantes exclusivamente de las actividades empresariales y profesionales. En esta ocasión, pues traigo una recopilación de algunos aspectos que considero yo relevantes, pues en materia ya del cumplimiento de la obligación de presentar la declaración anual, ¿no? Son aspectos que incluso es importante señalar que en algunos casos todavía podemos hacer algo en caso de que nos resulte, pues pudiéramos decir que impuestos sobre la renta a pagar o que encontremos algunos detalles, algunas inconsistencias en la información del ejercicio fiscal del 2018. Entonces, aquí tenemos la agenda, ¿verdad? Yo sé que la mayoría ya mandaron las declaraciones anuales, ¿verdad?, porque se quieren ir tranquilos ahora estos días de la Semana Santa, pero bueno, por ahí alguien pudiera no haber hecho eso o tenga algunas por mandar. Entonces, pues es importante tomar en cuenta, repito, algunos aspectos, ¿no? Entonces, empezamos los puntos que vamos a tratar. Son los siguientes. Es indispensable pues saber quiénes son las personas físicas que están obligadas a presentar su declaración anual. Y si recuerdan, en la sesión pasada veíamos el padrón de contribuyentes oficial que publica el SAT y comentábamos que dentro del padrón 41.5 millones de personas físicas son asalariados. Entonces, este grupo de personas físicas pues son candidatos, ¿verdad?, a presentar la declaración anual por algunos aspectos que vamos a ver ahorita. Pero bueno, primero tenemos que identificar quiénes son los que están obligados y posteriormente hablaremos de los otros capítulos, exceptuando actividad empresarial y profesional, que ya lo vimos en la sesión pasada. Un dato muy importante, el tema de las pérdidas fiscales. Sabemos que algunos capítulos la ley permite amortizar pérdidas fiscales que se hayan obtenido, ya sea en el ejercicio fiscal que vas a declarar o en ejercicios anteriores. Y que no podemos hacer a un lado el tema de las deducciones personales. ¿Qué tipo de deducciones se pueden aplicar? El estímulo por colegiaturas, el estímulo especial que viene en el artículo 185 y el programa de devoluciones automáticas
que también debemos de tomarlo en cuenta por algunos detalles que se están presentando y que se pudieran presentar. Y al final cerrar con el tema de la discrepancia fiscal, de la importancia que merece el debido cumplimiento, la debida presentación de la declaración anual de las personas físicas por el impacto o por el efecto que puede tener en el tema de la discrepancia fiscal. Muy bien, pues empezamos. Esa es la agenda para el día de hoy. Realmente es pues poco el tiempo que tenemos, pero bueno, vamos ajustándonos a ello, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos aquí, como le decía, es importante ver primero el tema de los obligados a presentar declaración anual por sueldos y salarios. Capítulo primero, haciendo un recordatorio de que en la ley del impuesto de la renta, título cuarto, donde están contempladas las personas físicas, y el cual está conformado por 11 capítulos, de los cuales el capítulo primero al 9 es donde se señalan los diferentes tipos de ingresos que pueden obtener las personas físicas y el procedimiento para determinar el impuesto en cada uno de ellos. Y el capítulo 10 que señala algunas, más bien los requisitos de las deducciones de algunos de los capítulos, y el 11 que es el de la declaración anual. Un capítulo que contiene 3 artículos, donde pues nos señala los lineamientos para presentar, para cumplir con la obligación de presentar la declaración anual. Artículo 150 nos dice que las personas físicas están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta del ejercicio en una declaración que van a presentar durante el mes de abril por los ingresos acumulables, por sus ingresos, exceptuando aquellos ingresos exentos y aquellos por los que se haya pagado el impuesto sobre la renta definitiva. Entonces, eso a manera de recordatorio, y empezamos pues con el capítulo primero de los ingresos por salarios y en general por la prestación de servicios personales subordinados. Y aquí hay detalles importantes que comentar, lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuándo o en qué casos están obligados a presentar la declaración anual? En primer término, cuando obtengan ingresos acumulables de otros capítulos, actividad empresarial, actividad profesional, arrendamiento, intereses, premios, etcétera, ¿no? También cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año que se trate, o cuando hubieran prestado servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. Entonces, este dato es muy importante, ¿no? Tenemos muchos casos de trabajadores que obtienen ingresos de 2 empleadores de manera simultánea, ¿no? Les pagan en una empresa, les pagan en otra, y eso obliga a presentar la declaración anual. También cuando los ingresos excedan de el importe de 400,000 pesos, ahorita vamos a ver una excepción respecto a estos obligados, y cuando opten por presentar su declaración anual, habiendo comunicado por escrito al patrón que ejerza esta opción. Respecto a esta obligación o este momento en que están obligados a presentar la declaración anual, pues ya debemos hacer algunas precisiones. Ahora, en los casos en que también recibe ingresos de personas no obligadas a efectuar las retenciones, como son los organismos internacionales, si recuerdan, aquellas personas físicas que obtengan ingresos del extranjero, pues no están obligados a efectuar la retención, sin embargo, pues están obligados a presentar la declaración anual, la declaración del ejercicio, ¿no? Entonces, también comentar aquí, dice, quienes hayan dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre. Aquí es importante precisar algunas disposiciones en este tema que señala que en esos casos debió de haber excedido de 400,000 pesos el ingreso percibido antes del 31 de diciembre para estar obligados. O sea, si la ley señala la obligación de presentar la declaración anual, si dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre, pero
artículo del reglamento, el 182, señala que en caso de que si los ingresos no excedieron de 400,000 pesos, no están obligados estas personas físicas a presentar la declaración. Bien, hay que retomar esta regla miscelánea de 2018, de la resolución miscelánea fiscal de 2018, que en el entendido de que está vigente, aunque hace referencia a la declaración anual del ejercicio 2017, pero esta regla está vigente, donde señala que aquellas personas físicas que obtienen ingresos por sueldos y salarios y que la ley obliga a presentar la declaración anual, pueden no presentarlos. O sea, se les releva de la obligación de presentar esta declaración anual del ejercicio fiscal 2018, siempre y cuando cumpla con estos requisitos. Dice, ingresos por este capítulo primero, exclusivamente por sueldos y salarios, y que hayan o que provengan de un solo empleador. ¿Sí? O sea, excedieron de 400,000 pesos, dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre, etcétera. Están obligados, pero obtienen ingresos exclusivamente de un empleador y exclusivamente por sueldos y salarios, pueden no presentar la declaración anual. Y que adicionalmente, si obtuvieron ingresos por intereses, esos ingresos por intereses nominales, es importante hacer la precisión aquí, habla de intereses nominales, no interés real como es en los otros casos, que estos ingresos nominales por intereses no excedan de 20,000 pesos en el año y que provengan exclusivamente del sistema financiero. También el tercer requisito es que el empleador haya emitido, timbrado todos los FDI por los conceptos de nómina de este trabajador, ¿no? Entonces, aquí es importante también comentar, oye, si se te expidieron todos los FDI de nómina, se supone que están debidamente emitidos y están pues correctos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar algo al respecto de que si están correctos o no están correctos, ¿no? Bien, esta opción no aplica para aquellas personas físicas que obtengan ingresos por jubilaciones, pensiones, liquidaciones o algún tipo de indemnización laboral, ¿no? Estos están exceptuados. Y también aquellas personas físicas que estén obligadas a informar sobre préstamos, donativos y premios. Entonces, vamos a comentar sobre esta obligación más adelante, pero pues si obtienen o si están obligados a informar estos tres conceptos, no pueden aplicar la opción contemplada en esta regla 31712 vigente actualmente en la resolución miscelánea. Muy bien. Y también el artículo 98, el artículo 260 del reglamento nos señala que las personas físicas que no estén obligadas a presentar la declaración anual, pueden optar por hacerlo. Los requisitos son los siguientes: que los ingresos sean exclusivamente por sueldos y salarios y que al momento de calcular su impuesto sobre la renta anual, aplicando deducciones personales de la fracción primera y segunda del artículo 151, o sea, fracción primera, erogaciones por gastos médicos, dentales, hospitalarios, y la 2, funerarios, que ahorita vamos a ampliar, ¿verdad?, sobre este tipo de deducciones y cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para efectos de poder aplicar estas deducciones, que es muy importante porque hay algunas situaciones que se están presentando muy importantes, muy delicadas, donde la autoridad está rechazando estas deducciones y está dejando una situación a los contribuyentes de disminuir el saldo a favor al que tienen derecho o incluso de no autorizarles la devolución automática. Vamos a hablar un poquito de nosotros. Entonces, a esas personas físicas que no están obligadas
que no están obligadas a presentar la declaración anual pueden optar siempre y cuando le resulte un saldo a favor después de aplicar las deducciones personales de estas dos fracciones del 151. Artículo 260 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, ya vimos quiénes están obligados, sueldos y salarios, ¿verdad? Y quiénes pueden optar por no hacerlo, y quiénes pueden optar cuando no están obligados para hacerlo. Entonces, ahí nos lleva ya a revisar muy bien el tema de la emisión de los FDI de nóminas, como lo comentábamos ahorita, porque se están presentando muchas cosas. A mediados del mes de febrero, la autoridad pone a disposición de los contribuyentes dos visores, un visor de nómina para los trabajadores y un visor de nómina para los patrones. Y si recuerdan, también a finales del año pasado liberó una aplicación de la declaración anual de las personas físicas, un visor pues para que estuviéramos monitoreando cómo estaban los ingresos. Tengo entendido que estaban cargados hasta el mes de agosto, si no me equivoco, pero era un ejercicio que podías hacer para darte cuenta, o los empleados, los patrones, que nos damos cuenta de cómo estaban los elementos que se conjugan para la declaración anual. Entonces, aquí es importante utilizar estas herramientas porque te vas a dar o nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Uno de los aspectos que están presentando mucho es derivado de la emisión de los FDI y de la obligación que señala el artículo 98 de los empleadores de determinar el impuesto sobre la renta anual de los trabajadores, de retener y enterar en caso de que haya sido mayor el impuesto sobre la renta que hayan causado, o en caso de que haya sido menor de descontarse, de dárselos, de regresárselos, y de aplicar la compensación de estos saldos en el mes de febrero. Pues se han estado detectando diferencias derivadas de ese ajuste anual. Por un lado, que no se hace o no se hizo el ajuste anual, y por otro lado, diferencias en ese ajuste anual, tales como los ajustes pues, por el impuesto retenido, el ISR retenido de ejercicio anterior, la aplicación de saldo a favor por compensación anual y el reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio. ¿A qué voy con esto? Que estos detalles están siendo causa de no autorizar la autoridad la devolución de los saldos a favor de los trabajadores o de los contribuyentes, personas físicas de ingresos por este capítulo. Y otro detalle que también es importante comentar que se está presentando es en la emisión de los FDI por conceptos de asimilables a salarios. Hay que recordar que el artículo 94 es el artículo que señala qué se considera ingreso por la prestación de servicio personal subordinado y es muy preciso, ¿no? Pero también este mismo artículo señala en siete fracciones, qué tipos de ingresos que obtengan las personas físicas se pueden asimilar a los ingresos por sueldos y salarios únicamente para efectos de determinar, retener y enterar el impuesto sobre la renta. Y lo mencionamos muy rápidamente, las fracciones, ¿no? Fracción 1, aquellos ingresos que obtengan los trabajadores de los estados y de los municipios. Fracción 2, miembros de sociedades cooperativas y miembros de sociedades y asociaciones civiles. Fracción 3, aquellos miembros del consejo directivo y vigilancia, consultivos o cualquier otra índole, como administradores, comisarios y gerentes. La 4, prestación de servicios preponderantemente a un prestatario, ¿verdad? Cuando esos ingresos provengan más del 50% de ese empleador. Fracción 5, servicios profesionales independientes que una persona física preste a personas morales o personas físicas con actividades empresariales. La fracción 6, aquellas personas físicas que perciban ingresos de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales por
las actividades empresariales que realicen. Y la fracción séptima es en el caso de aquellas personas físicas que obtengan acciones, ¿verdad?, de las personas morales con las que las hagan socios, ¿no? No lo incluí aquí, pero bueno, es un poco como espero. A lo que voy es que al momento del timbrado, una de las obligaciones es emitir y timbrar un CFDI de nómina. Un CFDI de nómina, pero un CFDI de nómina que señale los conceptos o la fracción que aplica de este artículo 94 del concepto que se asimila al salario. Entonces, debemos de precisar que es un ingreso o es un pago por un ingreso a la persona física que se asimila a salario, que no es salario, Entonces, nos hemos estado dando cuenta en personas físicas, al momento que revisa Servisor, te los están considerando como sueldos y salarios. ¿Por qué considero importante este tema? Pudiéramos decir, es que el efecto en las personas físicas es el mismo. Es el mismo porque tienen que acumular todo el ingreso y el impuesto de la renta que se le retuvo, pues se va a comparar con el impuesto de la renta causado y la diferencia va a ser a favor o va a ser a pagar. Sin embargo, hay que recordar que estos conceptos de las 7 fracciones del 94 no son sueldos y salarios, y debemos de dejar el soporte y la evidencia de que no son sueldos y salarios, porque si no lo hacemos, tanto para la autoridad fiscal como para el Seguro Social, como para el Infonavit, como para efecto del impuesto sobre nóminas, como para efecto de la Secretaría del Trabajo, son sueldos. Y si son sueldos, pues ya sabemos todo lo que se puede derivar de esto. Entonces, cada uno de estos conceptos, cada una de estas fracciones deben de estar soportadas con los documentos legales que acrediten que se trata de estos conceptos para poder demostrar a la autoridad o a las autoridades que no son sueldos y salarios, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, no me refiero a que a un empleador le pague sueldos y le pague también asimilarse salarios, sino que provengan de otros empleadores o de otros contribuyentes físicos o morales que hayan pagado, pero la emisión pues del CFDI debe estar muy claro que se trata de pago por conceptos de estas 7 fracciones, de los que se asimilan a salarios, no de sueldos y salarios. Entonces, ahorita tenemos una regla que fue publicada recientemente, la semana pasada, que nos permite reemitir los FDI de las nóminas por conceptos de nómina en caso de que se hayan detectado omisiones o errores u omisiones en su llenado. El detalle es que vence el día de hoy 15 de abril del 2019, es el último día que señala la regla permitido para reimprimir estos CFDI. El requisito es que se cancelen aquellos que se sustituyen y en caso de que resulte diferencias a pagar, pues que se paguen y se adicionen los accesorios correspondientes por esas diferencias que deba de pagar impuestos a la renta, ¿no? Aquí es importante comentarles, la semana pasada estuve en una reunión en la Ciudad de México en el SAT con los coordinadores nacionales de síndicos del contribuyente, y uno de los planteamientos que presentó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es que esta regla se prorrogara hasta el 31 de mayo. Situación que la verdad no quedó claro si se iba a prorrogar o no se iba a prorrogar. La autoridad lo está valorando. Esperemos que sí se dé. Recuerden que esta regla también la tuvimos vigente el año pasado para la declaración anual de 2017 y la fecha fue el 15 de mayo de 2018. Entonces,
esperemos que se dé una prórroga, pero a lo que voy es que esta regla es lo que nos permitiría corregir esos detalles, esos errores, esas omisiones en los timbrados de nómina. Yo les mencioné unos pocos, digo dos puntos nada más, pero puede haber mucho. Entonces sí es necesario revisarlos por el efecto que tendría en aquellas personas físicas que reciben estos ingresos que presenten su declaración anual y sea motivo de rechazo de su saldo a favor. Entonces, les repito, esperemos que esta regla, que ese planteamiento que hace el instituto de resultado y sea ampliada la fecha para eso, ¿no? Entonces tenemos que revisar muy bien todos esos FDI de nómina. Ok, eso es respecto a sueldos y salarios. Vamos a ver ahora los demás capítulos, quienes están obligados a presentar la declaración anual. En el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, pues en todos los casos, ¿no? E incluso cuando no hayan obtenido ingresos pero están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes con esa actividad y con esas obligaciones, pues están obligados a presentar la declaración anual. En el caso de enajenación de bienes, también, capítulo 4, en todos los casos, y aquí voy a ir hablando en el caso de las obligaciones de informar algunos ingresos en la declaración anual por aquellos que están exentos. Entonces, persona física que enajena bienes del capítulo 4, que vende su casa habitación. Acuérdense que en la fracción 19 del artículo 93, que es importante aquí mencionar, artículo 93, el que nos señala los diferentes tipos de ingresos que están exentos para las personas físicas, y uno de ellos es cuando venden su casa habitación, su casa habitación, y pero si la venta, el importe de la venta de esa casa habitación excede de 500,000 pesos, sabemos que está exenta, pero si excede, se debe de informar en la declaración anual. Entonces, dentro de este capítulo de enajenación de bienes, ¿no? Persona física que vende su casa habitación no paga impuesto sobre la renta, pero si excede 500,000 pesos, lo tendrá que declarar, ¿sí? Entonces, lo va a tener que informar en su declaración anual. Oye, es una persona física que no tiene ni idea de las declaraciones anuales, no está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, no tiene obligaciones. Bueno, el reglamento señala que en esos casos se debe de inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes en una modalidad que señala sin obligaciones fiscales y cumplir con esta obligación. Entonces, no por el hecho de que no estén inscritos en el RFC, no están obligados a presentar la declaración. Entonces, este es uno de los supuestos que se presentan muy seguido, y no se cumple con esta obligación. Incluso, hay algo muy importante que comentar: si esa venta o esa enajenación de la casa habitación que excede los 500,000 pesos, no se declara, pues lo delicado es que pierde la exención y se considera un ingreso acumulable y se tendría que pagar impuestos sobre la renta. Es una situación delicada. Pasamos a la fracción quinta, al capítulo quinto, perdón, que es el de adquisición de bienes, y en este caso, pues también señala en todos los casos, o sea, tú adquiriste un bien de los que señala el capítulo quinto, estás obligado a presentar la declaración anual. Y también recordemos que en el artículo 93 hay una fracción que señala que aquellos ingresos adquiridos por herencias o legados están exentos, sin tope, ¿no? Sin tope. Entonces están exentos del pago del impuesto de la renta, pero el artículo 150 señala, oye, si tienes ingresos superiores a 500,000 pesos por herencias o legados, estás obligado a presentar la declaración anual donde informes que obtuviste ingresos exentos por estos conceptos.
¿sí? Entonces, otra situación, igual, no los informé en la declaración anual, no presenté la declaración anual, pues el castigo es que si la autoridad te los detecta, los acumularía por efecto de tener el impuesto de la renta, ¿no? Y pagar el impuesto correspondiente. En el caso de intereses, cuando durante el ejercicio se obtiene únicamente por intereses reales, aquí es importante, intereses reales que excedan de 100,000 pesos. Cuando además de los intereses obtengan ingresos de otro tipo, por lo que estoy obligado a presentar en la declaración anual, o sea, obtengo ingresos por intereses independientemente del monto, pero obtengo ingresos por actividad empresarial, profesional, por arrendamiento, ¿sí? Pues estoy obligado a presentar la declaración, a acumularlos a los otros ingresos. Y hay una excepción en el caso de que obtengas ingresos nada más por sueldos y salarios y por intereses, si esos intereses reales sumados a los ingresos por sueldos y salarios no exceden de 400,000 pesos, siempre y cuando los ingresos por intereses no exceden de 100,000, la persona física no está obligada a presentar la declaración anual, ¿no? Entonces, hay que revisar esto, son datos muy importantes, ¿sí? Y en el caso de premios, aquí es importante comentar, por premios, las personas físicas que obtienen esos ingresos, la entidad o la institución que otorga el premio está obligada a retener el impuesto sobre la renta que corresponda a ese premio y se considera como impuesto definitivo. Sin embargo, la persona física lo debe de declarar en caso de que exceda de 600,000 pesos este premio, porque si no lo declara, igual sería un ingreso acumulable para esa persona física. Entonces, es importante también este tema, ¿no? Ahora, en el caso de los dividendos, que es el capítulo 8, ahí en todos los casos, persona física que obtiene ingresos por dividendos, en el ejercicio fiscal que los obtiene, pues deberá acumular esos ingresos y deberá presentar su declaración anual. No por el hecho de estar inscrito en el RFC con la obligación de socio o accionista de una persona moral, ya deba de presentar la declaración anual o deba de acumular un ingreso. El ingreso lo va a acumular hasta el ejercicio fiscal en que los obtenga, ¿no? Y aquí es importante comentar, el impuesto sobre la renta que la persona moral pagó por esos dividendos, la persona física tiene derecho a acreditarlos en su declaración anual para efecto de determinar su impuesto. Y este capítulo, el capítulo 9, que contempla muchos tipos de ingresos que las personas físicas están obligadas a declarar, ingresos gravados, por ejemplo, deudas perdonadas, ganancia cambiaria, persona física que obtenga créditos o que haya otorgado créditos en moneda extranjera, pues deberá determinar y acumular la ganancia cambiaria obtenida por esos financiamientos. Dice prestaciones que hayan obtenido estas personas físicas por otorgar fianzas o avales, aquellos rendimientos de inversiones en sociedades residentes en el extranjero, utilidades que hayan obtenido por sociedades residentes en el extranjero, aquellos ingresos por permitir explotación de concesiones, permisos, autorizaciones o contratos. Ese concepto también es muy importante, que es personas que son propietarias de concesiones, pues esos ingresos que obtengan se deben de acumular conforme al capítulo 9. Explotaciones de concesiones del subsuelo, aquellos intereses moratorios e indemnizaciones. En el caso de intereses es importante comentar, ya lo platicábamos en la plática pasada, si los ingresos por intereses se derivan de la actividad empresarial, se deben de acumular en el capítulo 2 como actividad empresarial. Y si los intereses provienen del sistema financiero, se deben de acumular en el capítulo 6, ¿verdad?, de los intereses, y aquí están contemplados otros tipos de intereses. Entonces tenemos que saber identificar en qué capítulo se deben de acumular esos intereses. Y lo comento porque en las declaraciones anuales, en el prellenado ya vienen cargados estos datos.
pero vienen cargados nada más los del sistema financiero o principalmente del estado financiero. Y todos vienen cargados dentro del capítulo de los intereses, ¿no? Es el capítulo 6. Entonces tenemos que saber nosotros si van a quedar en el capítulo 6, lo vamos a reubicar al capítulo 2 o son intereses del capítulo 9. Muy bien, aquellos remanentes distribuidos de personas morales no lucrativas también, ¿verdad? Estos detalles también son importantes. Derechos de autor, cuentas personales para el ahorro, a ingresos dice la parte del condominio, fideicomiso de un inmueble destinados para personas distintas al contribuyente, operaciones financieras derivadas, ingresos estimados presuntivamente por la autoridad. El ejercicio de la facultad de comprobación de la autoridad determinó que esa persona física debió de haber declarado ingresos y no son ingresos de los capítulos que estaba declarando, ¿no? Aquí está el tema de la discrepancia fiscal, ¿verdad? Que ahorita vamos a comentar. En el caso de que la persona física no se dedique a una actividad, por ejemplo, empresarial y profesional, y la autoridad detecte, ¿verdad?, omisión de ingresos, pues si se dedica a esa actividad lo va a considerar como ingresos de esos capítulos, pero en caso de que no, lo va a considerar como ingresos del capítulo 9 y determinar impuestos sobre rentas sobre esos capítulos, ¿no? Regalías, planes personales de retiro, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí, cada uno de los capítulos de los que las personas físicas están obligadas a presentar la declaración. Vamos al punto número 3, que este dato es muy importante también, como parte del procedimiento que debemos de seguir para determinar el impuesto sobre la renta. Es muy importante, como decíamos en la plática pasada, que busquemos, que localicemos elementos que nos lleven a disminuir el impuesto sobre la renta. Y uno de ellos es las pérdidas fiscales. Es importante saber en qué capítulos nos permite la ley determinar pérdidas fiscales cuando las deducciones autorizadas pues son superiores a los ingresos, ¿no? Entonces, si la ley nos permite y en algún ejercicio fiscal determinamos pérdidas fiscales, pues tenemos que ir a revisar hacia atrás hasta los años que nos permita amortizar, por si encontramos pérdidas, las podamos amortizar en este ejercicio fiscal. Entonces, pero tenemos que saber en cuáles, como les digo, ¿no? Sueldos y salarios no se generan pérdidas porque el capítulo no permite deducir nada respecto a esos ingresos. En actividades empresariales y profesionales ya dijimos que sí, ¿verdad? Ya lo comentamos en la reunión pasada. En arrendamiento de bienes inmuebles, en este caso, recuerden que tenemos dos caminos para determinar el impuesto sobre la renta en este tipo de ingresos. El camino, el primero es aplicar deducciones, ¿no? Deducciones por los conceptos que señala la ley, ¿sí? Exclusivamente por esos conceptos. Entonces, si esas deducciones son superiores a los ingresos acumulables, que son los ingresos efectivamente cobrados por esos periodos, nos determina una pérdida. Entonces, y esa pérdida se puede amortizar, pero en el mismo ejercicio que se genera la pérdida. Oye, ¿cómo la voy a amortizar si tengo pérdida? Bueno, amortizas con pérdidas de los otros capítulos, ¿sí? Si tengo pérdidas en el capítulo de intereses, por ejemplo, si tengo pérdidas en enajenación de bienes, ¿sí?, o pérdidas en el capítulo de adquisición de bienes, puedo yo amortizar esas pérdidas contra esos ingresos, ¿no? Contra esos capítulos. No lo puedo amortizar contra capítulo primero y 2. Sueldo y salarios, actividad empresarial y profesional, eso no lo puedo hacer. Artículo 195 del reglamento del impuesto sobre la renta. En el caso de enajenación de inmuebles, acciones, certificados de aportaciones, capítulo cuarto, también en el mismo ejercicio en que se genera y en los 3 ejercicios siguientes, ¿no? Por eso les digo, si en el ejercicio inmediato anterior o hasta 3 ejercicios anteriores
determiné pérdida por alguno de estos capítulos, la puedo amortizar. En el entendido de que alguna pérdida que pude haber amortizado en un ejercicio fiscal y no lo hice, pues se pierde el derecho. Entonces, por eso es muy importante ir hacia atrás a buscar este tipo de... revisar las declaraciones y saber si existen pérdidas fiscales pendientes de amortizar. En el caso de adquisición de bienes, no se generan pérdidas porque las deducciones son muy limitadas. En el caso de intereses, sí. ¿Verdad? En el caso de intereses, sí. Ya decíamos, se genera pérdida por cuando el interés, cuando la inflación es superior al interés cobrado. Entonces, en estos casos, si es superior, pues se genera una pérdida y esa pérdida pues, se puede amortizar hasta en 5 ejercicios siguientes. Algunas personas físicas, en el caso de los ahorros o de los depósitos que tienen en las cuentas bancarias, en la constancia que sube el banco, vienen ahí esas pérdidas. Entonces hay que revisar más el caso de las personas físicas que tienen ingresos por sueldos y salarios, ¿no? Hay que ir hacia atrás. Tenemos, decíamos, 5 ejercicios para poder amortizar. En caso de premios y dividendos no se generan pérdidas. En el caso de la pérdida cambiaria, esa se puede amortizar en un ejercicio contra los otros capítulos y hasta 4 ejercicios siguientes, ¿sí? En caso de operaciones financieras derivadas o referidas también, en el caso del capítulo 9, pues también se pueden amortizar en el mismo ejercicio. Muy bien, jóvenes. Entonces, les decía, tenemos ya identificados los diferentes tipos de ingresos por cada uno de los capítulos, saber si podemos identificar, si podemos determinar o tener pérdidas, ya sea en este ejercicio o en años anteriores, para poderlo restar de los ingresos acumulables. Y el otro concepto que es muy atendido en la época de declaraciones anuales, pues son las deducciones personales. Todos aquellos conceptos que la persona física puede disminuir de su base para determinar el proceso de la renta y que por consecuencia le disminuya el pago o le genere un impuesto sobre renta a favor, el cual tenga derecho a solicitar en devolución. Entonces, vamos revisando rápidamente los diferentes conceptos que señala el artículo 151 como deducciones que puede realizar la persona física en su impuesto de la renta anual. Entonces tenemos la fracción primera que señala aquellas erogaciones que realiza el contribuyente por conceptos, por honorarios médicos y dentales, así como gastos hospitalarios que haya efectuado el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato. Claro, debe estar acreditado el concubinato, y por sus ascendientes o descendientes en línea recta. Y aquí viene un requisito clave que no debemos de perder de vista porque, jóvenes, nos equivocamos con este tema. Dice que esas personas que se vean beneficiadas con este tipo de erogaciones no debieron haber percibido durante el año de calendario que se va a presentar en la declaración anual ingresos por una cantidad igual o superior a un salario mínimo general, o a una UMA, pues. Entonces, es común, le digo, hasta hace unos años, con los comprobantes fiscales en papel, pues la autoridad no tenía muchos elementos para dar su cuenta si quién es el beneficiario. Pero ahorita sí, con los CFDI y es importante aquí comentar que la aplicación de la declaración anual cuenta con un analizador de los CFDI, de todos los conceptos, todos los
rubros, todos los datos que contiene el CFDI. Y si ustedes se habrán dado cuenta de que cuando llegan a este apartado en la declaración anual, les señala cuáles deducciones personales la aplicación detectó como procedentes. Y las que no, se las pone en un apartado que dice por clasificar. Todos esos CFDI por clasificar son los que, de acuerdo a ese robot analizador de los CFDI, detectó que no cumplen con todos los requisitos para que sean deducibles, ¿sí? Y en el caso de los gastos, de este tipo de gastos, ¿verdad? Otro requisito es que sean pagados con bancos, cheque nominativo, transferencia electrónica, cuentas abiertas con cheques, con tarjeta de crédito y de débito, ¿no? Y estas cuentas deben de ser del contribuyente, ¿sí? Entonces el contribuyente debe de efectuar los pagos con su cuenta bancaria. Ese es un requisito. Entonces aquellos que vienen, que fueron pagados en efectivo, en automático, ese robot analizador los quita, ¿no? Y este dato que no lo hemos tomado muy en cuenta es el de los beneficiarios de los servicios. Cuando no dice el CFDI qué concepto es lo que se está pagando o quién es el beneficiario, se entiende que es el contribuyente, pero yo les pondría un ejemplo. ¿Qué pasa si esa factura, ese CFDI, ampara gastos hospitalarios por un servicio de parto? Un servicio de parto, pues si yo soy la persona física que está presentando su declaración anual y el CFDI está a mi nombre, pues obvio, ¿no? O sea, se entiende que un hombre pues no solicita, no tiene necesidad de sus servicios. Entonces, y si se señala el nombre de la persona y es la esposa está declarando ingresos porque es empleada, tiene ingresos o de otro capítulo, el robot analizador detecta eso y te rechaza estas facturas. Entonces, por este requisito, ¿no? Entonces, clave, lo que le quiero dejar es que no lo dejemos a un lado, debemos de revisar muy bien que se cumpla porque es un requisito recto, pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿no? De estos comprobantes. Entonces, sobre estos conceptos de erogaciones, ¿verdad? Gastos médicos en intereses hospitalarios, tenemos el artículo 264 que señala algunos conceptos asimilables o que se equiparan a este tipo de gastos y son aquellos por compra, alquiler de aparatos para restablecimiento o rehabilitación del paciente. Aquellas medicinas que se incluyen en los documentos que expiden en instituciones hospitalarias, honorarios a enfermeras y para análisis de estudios clínicos o prótesis. Entonces, es muy común la pregunta, oye, ¿puedo deducir las medicinas como opción personal? Si tienes el CFDI y la factura de una farmacia, no. Deben de venir contenidas en la factura del hospital que prestó los servicios. Si no, no es deducible. Oye, ¿puedo deducir las facturas por estudios, por análisis de estudios clínicos? Sí, aquí no señala que deben de estar contenidas en nada más. Entonces, es con el hecho de la factura. Por supuesto que tienes que cumplir con los otros requisitos que están contemplados en la fracción primera, ¿no? Pagados por bancos y que el beneficiario sean los que se señalan ahí, ¿no? Análisis clínicos, estudios clínicos y en el caso de las prótesis. Y también este tema también es muy común y es muy comentado, que se pueden deducir aquellos gastos efectuados por concepto de lentes ópticos graduados para corregir defectos fiscales hasta por un monto de 2.500 pesos. Igual, persona física, su cónyuge o con la persona que su concubinata, sus nietos y descendientes en línea recta. Entonces, si le compramos lentes a la esposa, para uno, para los 5 hijos, bueno, multiplicamos 2.500 por el número de personas. Pero aquí es importante precisar
El término lentes ópticos graduados se refiere a las micas, a los lentes, los demás son el armazón, eso no. Entonces, aquí también es clave el CFDI. Es clave que al momento en que solicitemos el comprobante fiscal señale cuánto es el importe por el lente y cuánto es el importe por la armazón, ¿no? Muy bien, gastos funerales que no excedan de una UMA elevado al año hasta este monto, por año, por persona física, ¿no? Y se debe de contar pues también con la factura. Aquí no es requisito que se pague con bancos, nada más contar con el comprobante fiscal que los servicios fueron prestados. Igual del contribuyente, de su cónyuge o la persona que vive en concubinato, descendientes en línea recta, hasta este monto, una UMA nada más. Y en el caso de aquellos planes funerarios a futuro, solamente van a ser deducibles hasta que se utilicen esos servicios, ¿no? Podemos estar pagando el servicio 10 años, no se utilizó hasta que se use, ¿verdad? Nada más necesito contar con la factura. Oye, en aquellos reembolsos por servicios prestados por instituciones de seguro, pues esos no son deducibles, ¿no? Esos no son deducibles. O sea, va a ser deducible siempre y cuando una cantidad no sea recuperada por la institución de seguro, ¿verdad? Entonces, dentro de las coberturas de gastos médicos, y ahí es importante precisar solamente por fracción 1 y 2, ¿no? Gastos médicos hospitalarios y gastos funerarios. Entonces, la aseguradora me reembolsa, ¿verdad? Esos gastos no los puedo deducir porque no los estoy pagando yo, los está pagando la institución, la aseguradora, pero en el caso de que yo gaste más de lo que la compañía aseguradora me reembolsó, esa diferencia la puedo deducir. Bien, la fracción tercera, también se pueden deducir los donativos. Esos donativos deben de ser pues, no onerosos, no remunerativos, o sea, no recibir nada a cambio por haber otorgado esos donativos, hasta por el equivalente del 7% de los ingresos acumulables de la persona física, siempre y cuando hayan sido a donatarias autorizadas e instituciones de enseñanza, y el 4% cuando hayan sido a entidades federativas o los municipios o organismos descentralizados. ¿Sí? Es importante señalar que desde hace algunos años hay un tope de las deducciones personales. En este caso, esta fracción no aplica, no suma para determinar ese tope, o sea, serían adicionales al tope que ahorita vamos a comentar, porque esta deducción tiene ya su porcentaje de máximo de deducción, ¿no? Recomendación, las instituciones de enseñanza y las autorizadas para recibir donativos se encuentran en una lista publicadas en el portal del SAT. En los créditos hipotecarios, aquí es importante mencionar pues que los créditos deben de ser para adquirir, para ampliación de la casa habitación del contribuyente. Las dudas que se presentan aquí es, oye, yo adquirí 2 créditos o yo tengo 2 créditos, uno para adquirir mi casa y otro para ampliarla. Los 2 créditos son deducibles. Bueno, los intereses reales efectivamente pagados son deducibles, ¿verdad? Porque se trata de la casa habitación del contribuyente. Si fuera un crédito hipotecario para adquirir otra casa, una casa, o sea, si tengo 2 créditos hipotecarios para diferentes casas, nada más me permite deducir el de la casa habitación. Muy bien. Aquellas aportaciones complementarias para el retiro que se hagan pues a las cuentas de ahorro, las cuentas para el retiro, siempre y cuando no excedan del 10% de los ingresos acumulables. Y el requisito también en este caso de estas aportaciones complementarias son que permanezcan
estas aportaciones hasta que se cumpla el plazo de retiro de la persona, ¿no? En caso de fallecimiento de la persona física y en caso de que se retiren esos recursos, se van a acumular en el ejercicio de que se dispongan, y si se van hasta el retiro, estos ingresos son exentos. Bien, en gastos médicos, va bien, primas de seguros por gastos médicos, también estas son deducibles, siempre y cuando el beneficiario, dice, sea el propio contribuyente, su cónyuge, la persona con que vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes en línea recta, ¿no? Estas primas de seguro de gastos médicos, que es precisamente de lo que les hablaba en la fracción primera y segunda, de que en caso de reembolsos de este tipo de gastos, ¿verdad?, se derivan precisamente de estas pólizas de seguro de gastos médicos, ¿no? La prima es deducible, los gastos que se incurran cuando se presente la situación, pues no son deducibles siempre y cuando, bueno, nada más los excedentes. Muy bien. Y les decía del límite de las deducciones, es deducible hasta el equivalente a 5 UMAS elevadas al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo por aquellos que no se paguen impuestos. Entonces, aquí no aplica, le repito, no aplica el límite que hablábamos de los donativos, y tampoco aplica aquellas aportaciones que se hayan realizado para el retiro, las señaladas en la fracción quinta. Y tampoco aplica en el límite el estímulo por pago de colegiaturas, que es importante aquí incluirlo. Aquí están los límites por cada uno de los niveles educativos. Esto se deriva del decreto publicado el 6 de diciembre de 2013, que todavía está vigente, que señala algunos beneficios fiscales. Aquí es importante comentar, se ha dicho mucho que en el caso de las personas que paguen un matrimonio, por ejemplo, la persona física o el padre paga durante 6 meses estas colegiaturas, cumple con todos los requisitos sobre el mismo hijo, y el segundo semestre lo paga la esposa, ¿verdad? Y también declara, cumple con todos los requisitos y lo puede aplicar el estímulo. La autoridad no le gusta esto, ahorita con el robot analizador que estamos comentando los está rechazando. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que cuando le resulta pagar a la persona física y aplican los dos este estímulo, no ha habido situaciones, aun sin embargo ya hemos tenido casos donde la autoridad detecta estas situaciones, estas u otras, ¿verdad? Dice, oye, yo te incluso cuando haya autorizado saldos a favor, ¿no? Y del ejercicio fiscal tal, indebidamente te regresé un saldo a favor derivado de una indebida deducción, por lo tanto me debes el impuesto y me lo pagas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Aquí también hago énfasis en una situación que se puede ahorita aplicar, aprovechar, es en el caso de aquellos CFDI que no cumplan con los requisitos para estas deducciones o estos estímulos. En la reunión pasada que les comentaba de síndicos en la Ciudad de México, uno de los planteamientos era de la posibilidad de expedir CFDI señalando que de la modalidad señalar que es una modalidad 4, la relación 4, sobre sustitución de los CFDI previos. O sea, y nos señala que era posible precisamente utilizar esta figura para corregir todos esos CFDI que no cumplan con los requisitos. ¿Qué hay que hacer? Habría que contactarse o conectarse con la persona que otorgó los CFDI y decirle que reemita o emita un CFDI bajo esta modalidad de sustitución de CFDI previos para corregir los detalles que no tengan. Entonces,
hay que considerarlo, hay que ver esa situación. Por ejemplo, todos aquellos CFDI por gastos médicos, dentales hospitalarios que señalen la forma de pago en efectivo, habría que ver la posibilidad de una reimpresión o reexpedición bajo esta modalidad, y nos decían estas personas del SAT que en el momento en que se expida estos FDI ya van a aparecer en los deducciones personales de las personas, en la declaración anual de las personas físicas. Entonces, este dato es importante tomarlo en cuenta ahorita para efectos de poder lograr más deducciones a las personas físicas. El otro punto, el estímulo fiscal por depósitos en cuentas especiales para el retiro. Aquí rápidamente, son cuentas especiales para el ahorro, únicamente las otorgan aquellas instituciones de seguros que estén autorizadas por el SAT, son por depósitos a cuentas especiales para el ahorro, por pago de primas sobre seguro de pensiones, jubilaciones o retiro que sean autorizados. Entonces, esos pagos, lo interesante de este estímulo es que esos depósitos, que claro, no deben de exceder de 152,000 pesos, se pueden deducir a más tardar en la fecha que se presenta la declaración anual. Es algo que todavía podemos hacer, ¿no? Y el programa de devoluciones de saldos a favor, programa de devoluciones automáticas, que ya lo comentábamos la reunión pasada, es importante comentarlo, la forma de envío de la declaración anual. Si el saldo a favor no excede 10,000 pesos, lo puedes mandar con contraseña. Si excede de 10,000 a 150,000, lo puedes mandar con la contraseña, siempre y cuando no cambies la clave interbancaria, y si lo cambias, con Fiel, ¿no? Y el programa de devoluciones automáticas nada más alcanza hasta 150,000 pesos. Muy bien, si es mayor, tienes que hacer el procedimiento normal. Y por último, el tema de los datos informativos. ¿Por qué es importante considerar el debido cumplimiento de la información de estos datos informativos? Por un lado, por el tema de la discrepancia fiscal, y por otro lado, que si no se cumple con la obligación, la autoridad los considera acumulables y tendrías que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué es la discrepancia fiscal? Rápidamente, cuando la persona física esté inscrita o no en el Registro Federal de Contribuyentes, que realiza erogaciones superiores a los ingresos declarados. Entonces, ¿cuáles son las erogaciones? Los gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones y pagos a tarjeta de crédito. Entonces, jóvenes, la autoridad cada vez tiene más posibilidades de conocer este tipo de erogaciones por la cuestión de la tecnología, de la forma que está identificando o el registro, el rastro que estamos dejando con las operaciones que estamos realizando. Entonces, de ahí, pues, la importancia de la debida presentación de esta obligación de la declaración anual ahora durante el mes de abril. Hasta ahí es todo. Les agradezco mucho, pues, su atención, y en caso de que tengan algún comentario, bienvenidos. Parece que no hay comentarios ni preguntas. Entonces, decirles que el próximo cafecito será en 15 días. 15 días, que es el día 29 de abril, previo al Día del Niño. El tema que vamos a ver el 29 de abril es un tema novedoso, nuevo, recién publicado, o más bien dicho, autorizado en el Congreso, que es la nueva ley de confianza ciudadana, ¿no? Entonces vamos a platicar algo de eso. La verdad que es algo, como les digo, nuevo, novedoso, y vamos a ver esa ley, en qué nos va a beneficiar, en qué nos puede ayudar, cómo debe actuar la autoridad en un dado caso, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Gilardo. Al contrario, ustedes, estamos a la orden. Saludos y que disfruten estos días, ¿no? Sí, presentando declaraciones anuales de personas físicas. Igualmente, Gilardo. Gracias. Saludos, estamos en contacto. Saludos.